Bueno, me referiría yo a los acontecimientos del día de ayer, en primer lugar señalando que lo que ayer se produjo lo consideramos un golpe. ¿Por qué? Como ustedes saben, se dio a conocer un reporte de la Organización de Estados Americanos en relación al reciente proceso electoral. Después de ello, el presidente Evo Morales propuso que se realizaran nuevas elecciones, cosa que el Gobierno de México vio muy bien, como supongo yo la mayor parte de la opinión pública, a fin de resolver por vía de unas elecciones los diferendos existentes. Posterior a ello, el ejército de Bolivia pidió la renuncia del presidente. Y el presidente Evo Morales resolvió presentar su renuncia para evitar una guerra civil. Por consiguiente, es un golpe, porque el ejército pidió la renuncia del presidente. Y eso violenta el orden constitucional en ese país. Esos son los hechos. Habría que decir que en consecuencia la postura que México ha definido y define el día de hoy es de reivindicar, demandar el respeto al orden constitucional y a la democracia en Bolivia. Esa es la posición que México quiere hacer valer. Por supuesto que haremos valer el derecho de asilo, que México siempre no solo lo ha promovido, sino lo ha ejercido en las muy diferentes circunstancias históricas que caracterizan a nuestra política exterior. Vamos a solicitar en consecuencia también reunión urgente de la Organización de Estados Americanos, porque a pesar de la gravedad de los acontecimientos, lo que hubo ayer frente al pronunciamiento militar y las operaciones policiales fue el silencio. Y el primer y esencial artículo que fundó la Organización de Estados Americanos es la defensa de las libertades y la democracia. ¿Cómo entonces se puede guardar silencio frente a acontecimientos de esta gravedad? Consecuentemente, vamos a demandar hoy, proponer que haya una reunión urgente de la Organización de Estados Americanos para pronunciarse sobre ello y para ejercer lo que la Carta de la organización señala: proteger las libertades y la democracia en los países miembros. Respecto a la relación con Bolivia, pues estaremos muy pendientes de los acontecimientos del día de hoy y de qué tipo de gobierno se configura, porque como ustedes saben se dieron no solo la renuncia del presidente, sino del vicepresidente, de ministros, de senadoras y senadores y también de diputados y diputadas. Entonces, no existe una previsión constitucional, hasta donde llega nuestro conocimiento, para el caso de que el ejército exija la renuncia del presidente en turno. Es decir, se entró en un terreno no previsto en la Constitución, hay una interrupción del orden constitucional. México, por supuesto, no vería con buenos ojos ningún tipo de gobierno que no emane de un proceso electoral legítimo. Esta es la postura de México y además agregaría yo que estamos muy atentos porque tenemos 10,000 connacionales que viven en Bolivia y la instrucción que tiene nuestra embajada y el consulado que tenemos es actuar diligentemente para protegerles frente a cualquier situación de emergencia que puedan confrontar, sea hoy o los próximos días. Esta es la postura de México y es la que daremos a conocer hoy también en la Organización de Estados Americanos. ¿Permitirían la entrada de Evo Morales a México? Sí, pues le estamos ofreciendo el asilo. Es una tradición mexicana que data desde la política exterior que se implementó especialmente a partir de la doctrina Estrada y después de los años 30 del siglo pasado.
Y esa tradición de respeto y de compromiso con el derecho de asilo es uno de los timbres de orgullo de la política exterior de México y la vamos a mantener, contra viento y marea. Y desde luego podría yo hacer muchos comentarios sobre la Organización de Estados Americanos, pero México es miembro. Y hay otros países que seguramente coincidirán con México en pedir una explicación de por qué el silencio de la Organización de Estados Americanos ayer frente a un pronunciamiento del ejército exigiendo la renuncia del presidente en turno, electo, por cierto, a un periodo que concluye en enero del año que entra. Es decir, el pronunciamiento de que renuncie el presidente en funciones, que fue electo legítimamente. Y no se dijo nada por parte de la Organización de Estados Americanos. Entonces, el día de hoy vamos a pedir reunión urgente para tratar ese tema en particular, porque es una interrupción de la vida democrática de un país. Nosotros, decía yo, la conducta de México se regirá por un principio elemental. El principio de la no intervención significa que México mantiene el reconocimiento al gobierno legítimamente electo hasta el término de su periodo. Reconocer a otro gobierno es una intervención y favorecer el proceso que contradice nuestros principios de democracia y de no intervención. Por lo tanto, vamos a ser congruentes con ese principio. El presidente de Bolivia, electo de acuerdo a la Constitución de Bolivia, para terminar su periodo en enero del 2020, es Evo Morales. Él presentó una renuncia para evitar una guerra civil, es lo que dijo ayer, después de que el ejército saliera y dijera queremos la renuncia del presidente. Esos son los hechos. Sobre el caso de Bolivia, me gustaría saber si se encienden los focos rojos de alerta, en este caso del gobierno y del presidente, al ver cómo la oposición aquí en México celebra este golpe de Estado. Se lo pregunto porque apenas hace unos días el presidente mismo sacó este tema tan importante. Muchas gracias, canciller. Yo diría que en la medida que es un gobierno del pueblo, para el pueblo y por el pueblo, y que se basa en la confianza entre quien encabeza las instituciones y el pueblo, la sociedad mexicana, en esa medida hay una confianza enorme en el vigor, la fortaleza de la democracia mexicana, que se va a mantener y se va a ensanchar. Lo que ayer ocurrió es un retroceso para todo el continente. Y México tiene como democracia vigorosa que hacer valer su voz y defender los derechos y las libertades. No puede ser que el ejército pida la renuncia de un presidente constitucionalmente electo y en funciones. Y es lo que estamos diciendo, y es lo que vamos a hacer valer en todos los organismos multilaterales. Muchas gracias. A usted.